Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 14. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo, vamos a tratar con los versículos Génesis 12:16, y Génesis 12:17, comenzando con el versículo Génesis 12:16. Génesis 12:16 dice: Hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, y camellos. La persona que hizo bien a Abraham fue el faraón de Egipto. Mas, para entonces, el faraón, en cierto modo, se había apoderado de Sarai, creyendo que ella era solamente hermana de Abraham, y gracias a ella, a Abraham lo trataron muy bien, dándole muchas riquezas en provisiones. Aquí, aparentemente hay algo que no encaja, y si logramos que encaje, solo va a dejar aún en peor lugar a Abraham. ¿Por qué le hizo bien el faraón a Abraham? Porque le proporcionó riquezas, que ocurrió en el versículo 15, cuando nos dice escuetamente que Sarai fue llevada a la casa de faraón, se la arrebataron por la fuerza a Abraham. Si fue así, porque le darían a Abraham riquezas y presentes, la conciencia de los egipcios, les hizo hacer eso, sería que Abraham confiaba tanto en Dios, hasta el punto de permitir que estas cosas sucedan, porque él sabía que Dios lo sacaría del apuro, aparentemente. Abraham descendió al límite de la bajeza moral, para salvar su vida. ¿Qué sucedió con las promesas que le hizo Dios? ¿Dónde está el hombre de fe que dejó todo para salir de Ur de los Caldeos, e ir por fe a una tierra desconocida? Primero que todos, Abraham entendía que en la región alrededor de él, y en Egipto, había hombres nobles, que por apoderarse de su esposa hermosa, podrían enviar varones a que maten a Abraham, pero conservarían la vida a Sarai. Es Dios, hermanos, y no nosotros, el que tiene todo el mérito y toda la gloria. Dios da la fe, y nosotros somos los que nos hundimos en el barro, tan pronto nos alejamos de su voluntad, y luego empezamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. ¿O será que Abraham y Sarai se pusieron de acuerdo para orquestar todos estos sucesos? No es fácil, hermanos, encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Otra opción pudo ser que tal vez el faraón fue realmente generoso, por solo disfrutar de la presencia y ver la belleza de Sarai. Nuestro enemigo espiritual es muy astuto. Aparentemente, Abraham, por hacer su propia voluntad, empezó a irle bien. Ahora tiene más ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, y camellos. Pero todas estas fueron astucias enemigas. Muchas personas se alejan de Dios, al llegar a un punto como este en la vida, sin darse cuenta que el bien que están recibiendo, es solo la compensación temporal, y engañosa del pecado. Hermanos, no sabemos lo que estaba pensando Abraham, pero está claro que se estaba alejando de la obediencia al Señor, progresiva y fatalmente. Sin embargo, Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Él es así, aun a pesar de nosotros portarnos mal, por amor de su nombre y para gloria suya. Él no iba a dejar que su plan de salvación a través de Abraham se frustrara, igual que no ha estado dejando, que ni uno de sus hijos espirituales, por quienes Cristo murió en la cruz, escapen de su mano. Veamos ahora lo que nos enseña Génesis 12:17.
Este versículo dice, mas, el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abraham, Génesis 12:17. Para cualquier pagano, sufrir enfermedades, o plagas, estaba relacionado con el disgusto de algún dios, o dioses a los que había que aplacar, según las creencias de los paganos. La Biblia no declara qué plagas fueron las que atacaron en Egipto, ni de qué forma Faraón, y los suyos llegaron a darse cuenta de que el motivo de las plagas, era por tener en un harén a la mujer de Abraham. Un sueño, o una revelación directa de Dios, o quizás el mismo Abraham motivado por los celos, reveló que él era en sí el esposo de Sarai. Sea como fuere, y aunque el nivel moral de los egipcios paganos no era muy alto, si el dios de las plagas estaba disgustado por eso, había que hacerle caso, pensarían los egipcios. Vemos aquí que Dios, antes de reprochar a Abraham por el pecado, antes que nada, lo salvó de esa situación, e hizo que Faraón y todos los hombres de esa tierra tengan miedo de Abraham, incluso le dan regalos, y lo hacen un hombre rico, pues Dios también hirió a Faraón y a su casa con plagas. Por eso el Faraón acabó por darse cuenta, y decidió mantenerse alejado de Sarai, mientras reprochó a Abraham por lo mal que se había portado, según el Faraón. Cuando Dios defiende a sus hijos, aunque no lo merezcan, el enemigo se aleja de esas personas. Dios no permitió que el Faraón tuviera relaciones íntimas con Sarai, porque tenía propósito con ella, y los propósitos de Dios están por encima de las pasiones humanas. Según nos dice el versículo, porque grandes plagas, el Faraón estuvo agradecido y benefició a Abraham, porque castigara a él, y a su casa, con grandes plagas. Al parecer el Faraón solo había caído en la argucia planeada por Abraham, y aceptada por Sarai. Aparentemente el culpable fue Abraham. A pesar de todos los actos negativos de Abraham, Dios se inclinó abiertamente hacia él. No importó lo que él haya hecho, lo importante es que él creyó en Dios, y como consecuencia le ayudó. Cada uno de nosotros, como un hijo aprobado por Dios, debemos esperar esto mismo de parte de Dios. Cierto es que la actitud e intenciones del Faraón iban a arruinar los planes de Dios con Abraham y Sarai. Porque Abraham y su esposa constituían un enlace para que en el futuro naciera, de la descendencia de ellos, el Mesías, o sea, nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga a usted ricamente.